Hola, ¿qué tal a todos? Continuando con los temas de Excel, hoy explicaremos qué es una tabla dinámica. La tabla dinámica es una presentación tabulada de datos agrupados con base a un conjunto. Se pueden hacer gráficos, por este motivo es dinámica. Esto se refiere a que su presentación no es fija, sino depende de lo que se seleccione para visualizar. Un informe de tabla dinámica es un tipo especial de tabla que resume información de campos seleccionados de una fuente de datos. Para esto agregaremos una pequeña base de datos para darles la idea de cómo se quedan en las celdas. Cuando se crea una tabla dinámica, se deben especificar los campos que ingresan, como los que se quieren organizar, y qué clase de cálculo se quiere realizar en la tabla. Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos, atendiendo a uno o varios criterios de agrupación. Bueno, como podemos ver en la base de datos, ya tenemos los encabezados y también tenemos toda la información. Para esto nos vamos a ir a la pestaña Insertar y vamos a elegir Tabla. Y como ya seleccionamos todo el rango, solamente ponemos Aceptar. Y aquí ya la palomita ya está elegida, que dice la tabla ya tiene encabezados. Y aceptamos. Como podemos ver, ya está la tabla. Para esto en la tabla podemos cambiarle el nombre de la tabla. Por ejemplo, acá tenemos acá arriba, dice aquí tabla 9, pero nosotros podemos elegir cualquier nombre. Y si queremos podemos regresarla a como estaba la tabla anteriormente. Y podemos convertirla en rango con esta opción. Y la elegimos para hacer un rango normal. Como pueden ver, ya nos está como una tabla. Pero queremos regresar y queremos explicar lo que es una tabla dinámica. Y a grandes rasgos para que vean sus opciones, sus ventajas y sus desventajas. Para esto principalmente hay que mencionar que las ventajas de las tablas dinámicas es hacer la referencia al nombre. El hecho de que sea fácil agregar y quitar dimensiones hace que sea una herramienta ideal para llevar los datos de una reunión y trabajar con los datos en equipo. Otro detalle importante es las múltiples vistas y cálculos. Es muy sencillo cambiar las visualizaciones y cambiar la función de agrupación, sumar, contar, promedio, etcétera, ¿no? Y bien cambiar la forma que se muestran los datos, como el % del total. Incluso las diferencias de porcentajes. Además podemos agregar campos o elementos calculados para complementar el análisis. Para esto vamos a seleccionar tabla dinámica. Entonces aquí podemos seleccionar tabla dinámica, ya tenemos el rango. Y pues, si lo queremos en la misma hoja, pues se va a poner aquí. Pero la queremos en una nueva hoja de cálculo. Entonces ya se abrió aquí. Ahora, como podemos ver, aquí está la tabla dinámica. Ahorita no tenemos los datos en sí, pero vamos a explicar a grandes rasgos para qué sirve cada uno de lo que estamos viendo. Por ejemplo, filtros de reporte. Aquí se nos permitirá filtrar la tabla entera, seleccionando uno o varios elementos de la lista del filtro que hayamos aplicado. La etiqueta de columnas. La etiqueta de columnas nos permitirá organizar nuestra información por columnas. Podemos seleccionar uno o varios elementos de la colección. Aquí tenemos también la etiqueta de filas. Aquí la etiqueta de filas nos permite organizar nuestra información por filas. Podemos seleccionar uno o varios elementos igual de la colección. Y aquí por último tenemos los valores. Serán los valores del cálculo. Podemos visualizar los valores, por ejemplo, suma, máximo, media y contar valores. Como cualquier otra opción de Excel, también tiene sus desventajas. Una de estas es que son poco flexibles. Si bien hay muchas posibilidades, las tablas dinámicas no son tan flexibles como uno quisiera. Por ejemplo, no pueden en una misma tabla dinámica agrupar datos y por el otro lado generar un elemento calculado. Necesariamente hay que generar una nueva tabla dinámica, pero inclusive con un origen de datos nuevos. Es una desventaja que a veces sí complica un poco llevar los datos, ¿no? Y a veces son monolíticas. ¿A qué nos referimos a eso? En general la tabla dinámica genera una especie como de aplicación. Entonces para esto le cuesta mucho acceder a los datos.
hay que recurrir a funciones de importación de datos dinámicos. A continuación vamos a realizar un ejercicio para saber cómo se hace realmente una tabla dinámica. Antes que nada necesitamos un conjunto de datos, una base de datos para poder realizar la tabla. Esta base de datos debe tener encabezado, como tenemos aquí, que es producto, región y fecha. A continuación nos vamos a ir a la pestaña de insertar y vamos a escoger dar formato de tabla, pero antes vamos a seleccionar todo lo que le queremos dar el formato de tabla. Una vez que seleccionamos la base de datos, damos clic en donde nos menciona que es tabla. Nos dice que dónde están los datos de la tabla, ya están seleccionados como tal, y vamos a seleccionar donde dice la tabla tiene encabezados, debe aparecer una paloma. Le damos a aceptar. Una vez que hacemos esto, ya tenemos la tabla creada. Después de esto podemos proceder a hacer la tabla dinámica. Para ello es necesario que seleccionemos una celda, que coloquemos el recuadro verde sobre una celda y a partir de ahí darle en crear una tabla dinámica. Nos despliega este cuadro y vamos a darle en aceptar ya con los datos que nos viene por default. Esto nos origina que nos va a abrir una hoja nueva. Ya teniendo esta hoja nueva, nos menciona los campos que hay para agregar. En este caso tenemos que es producto, región y fecha. A partir de aquí ya podemos empezar a realizar la información, a filtrar la información que necesitamos. Una vez que tenemos la información que podemos empezar a filtrar, vamos a escoger, por ejemplo, cuántas veces se ha vendido cada producto. Para ello necesitamos mandar el informe de producto a filas y el informe de fecha arrastrarlo a valores. De esta manera obtenemos que nos está registrando una tabla dinámica donde nos filtra por la fila, que en este caso son todos los tipos de productos que se están vendiendo, como tenemos la amasadora de espiral de 10 kilogramos, la bandeja plana de aluminio de 60 por 40 centímetros, entre otros. Y al lado derecho tenemos la cuenta de fecha. Esto nos sirve para que vaya contando cada vez que se registró una venta de dicho producto, y de esta manera podemos observar que el molde desmontable de 20 centímetros de diámetro es el que se vendió más y la picadora de carne eléctrica fue la que se vendió en menor cantidad, lo cual nos arroja un dato general de 19 productos vendidos durante todo ese tiempo. Ahora, si queremos hacer un poco más extensa la información para obtener, podemos ingresar el renglón de región en columna y de esta manera vamos a obtener las veces que se ha vendido cada producto por región. Ya con esto tenemos que la amasadora de espiral de 10 kilogramos se vendió en Córdoba 2 veces, en Guadalajara 1, en Madrid 1, para darnos un total de 4 ventas. Y por ejemplo tenemos el molde desmontable de 20 centímetros, que fue el que se vendió más, con 3 ventas en Guadalajara, 2 en Madrid, 1 en Málaga y 1 en Teruel. Bueno, esto ha sido todo, espero que haya quedado más claro para qué nos sirve una tabla dinámica. Gracias. En conclusión, una tabla dinámica nos sirve para resumir los datos que hay en una hoja de cálculo. Las tablas dinámicas nos permiten crear diferentes vistas de los datos de acuerdo a las variables que deseemos integrar.
nos permiten resumir fácilmente los datos y hacer comparaciones distintas entre cada uno de los resultados. Con una tabla dinámica tendremos una gran cantidad de posibilidades de comparación, de manera que podemos hacer un análisis muy exhaustivo de la información, sin necesidad de estar creando reportes individuales.